Aló, ¿qué tal? Esto es Real Biopolítica. Vamos a seguir hablando de algunos descubrimientos que se han dado en el mundo, sobre todo en la parte greco-romana, en la vieja civilización. ¿Qué sucede? Un grupo de arqueólogos ha localizado la antigua ciudad griega de Etenea. Es una ciudad, sí, hay mención de ella. Acá muestra una foto. Desgraciadamente, la foto no tiene fecha. Está proporcionada por el Ministerio de Cultura de Grecia, el martes 13 de noviembre de 2018. Muestra restos de paredes y pisos, probablemente de casas, de la zona oriental de la antigua ciudad perdida de Etenea. Aquí pueden ver la foto. Encuentran esto y se dan cuenta que hay una ciudad. Sucede que los arqueólogos griegos han encontrado la prueba final de la localización de la antigua ciudad de Etenea. Esta ciudad pues está en el noreste del Peloponeso, de la que hasta ahora solo había referencias epigráficas, según informó hoy el Ministerio de Cultura de Grecia. Los investigadores se centraron en dos excavaciones cerca de la actual villa de Giliomodi, a unos 20 kilómetros de Corinto, unos 95 kilómetros de Atenas. El área donde un cementerio organizado de los periodos helenístico y romano se juntan con varios edificios y un segundo lugar donde se identificaron los primeros restos residenciales de Atenea. Ahí puedes ver los restos de la zona occidental excavada. ¿Qué sucede? Según la leyenda, hay una leyenda que dice que la antigua Atenea fue fundada por prisioneros de la guerra de Troya, a los que Agamenón, rey de Mecenas y hermano de Menelao, que encabezó la expedición griega contra dicha ciudad, permitió construir su propia polis, o sea, su propia urbe, o sea, con prisioneros de Troya. La arqueóloga que dirige las excavaciones en el área desde el año 2013, Elena Corca, dijo a Associated Express que su equipo solo había estado trabajando en los ricos cementerios que rodean Atenea hasta este año. En uno de ellos, de estos cementerios, los contrabandistas de antigüedades desenterraron en el año 2010 dos notables estatuas de mármol de hombres jóvenes del siglo VI antes de Cristo. El año 500 por ahí. Año 500 antes de Cristo. Y trataron de venderlas por 10 millones de euros. Ojo. Mira, en la zona del cementerio se identificaron 7 tumbas, 4 de las cuales datan de la época romana y otras 3 son de la época helenística, aunque una de ellas fue reutilizada por los romanos. ¿Mm? Los restos que se han encontrado en ellas pertenecían a dos hombres y 5 mujeres, así como 2 niños. Todas ellas estaban decoradas con jarrones, monedas, joyas de oro, bronce y hueso. Entre estos hallazgos hay un anillo con un sello que representa a la diosa, a la deidad Serapis. Está en un trono, está su trono junto al cancerbero, o sea, al cancerbero, ¿no? Que es el guardián del infierno, el perro que es el guardián del infierno, ¿no? Representado con sus tradicionales 3 cabezas, ¿no? El perro de las 3 cabezas, ¿no? Un espejo con una representación de la diosa Higia, también han encontrado, que es la diosa de la curación, la limpieza, la sanidad, y varias monedas, entre las cuales 3 datan de los primeros días de Corinto como colonia romana, en torno al año 44 y 40 antes de Cristo. O sea, cuando recién se empezó a dar la conquista, o sea, la romanización, como se pueda llamar, la conquista de Roma, ¿no? Sobre Grecia, cuando empezaron a tomar estas ciudades. Aquí te estoy mostrando el anillo de hierro de la época romana con un grabado, ahí está, Serapis y el cancerbero, ahí lo ves bien, ahí está. Al norte del cementerio hicieron la segunda excavación e identificaron varias edificaciones con un espacio de 672 metros cuadrados, dentro de las cuales se encontraron suelos de arcilla en buen estado, porciones de azulejos de mármol y piedra. Algunas de ellas cuentan con elementos arquitectónicos bien conservados como columnas y arquitrables. Aquí está. A, B, C, D, ahí está. Este es un enterramiento de los tiempos helenísticos. Una lucerna de la época romana. Están los pendientes de oro de la época romana. Ahí está la moneda. Ejemplos de alfarería helenística. Ahí lo tienes. ¿No? Todo esto es lo que han encontrado, ¿no? Se enterraba antes oro.
había tanto, tanto, tanto que tenían que enterrarlo en estos rituales fúnebres, para que no haya inflación. Antes hacían esas cosas. En esta misma zona se encontraron más de 200 monedas que datan desde comienzos del helenismo hasta finales de la época romana, muchas de las cuales pertenecieron a Lucio Septimio Severo, el primer emperador romano de origen norteafricano. Esto muestra que probablemente Tenea creció económicamente de forma considerable durante la dinastía de los Severos. El Ministerio de Cultura informó de que estos descubrimientos prueban que Tenea sufrió las consecuencias de la invasión del Peloponeso por parte del rey visigodo Alarico I en el año 396-397 a.C. y que pudo haber sido abandonada a finales del siglo VI después de Cristo. Ahí está, a finales del siglo VI, o sea, el año 497, o sea, ponle ya 400, tuvo ese impacto de los bárbaros, ¿no? El año 400, 500, más o menos ahí. Durante todo ese siglo empezó su decadencia, así poco a poco. La gente ya lo empezaba a notar, poco a poco, poco a poco, hasta el final. Al final ya no había nada que hacer ahí. Y tuvieron que mudarse a otra parte. Es así como suceden las decadencias de las ciudades, ¿no? Poco a poco, hay un punto de inflexión en el cual la caída es sin retrocesos, es inminente la caída, y llega un momento en el cual se olvida la ciudad. Y después de más de un milenio se desentierra. O sea, la gente que abandonó esta ciudad, eh, eh, dejó descendencia, pero esa descendencia no, no supo mucho, ¿no? Al menos las siguientes generaciones no supieron mucho de lo que pasó aquí. No sabían. Y así poco a poco, hasta que quedó al olvido. Ya nadie sabía qué cosa era eso. Al final ya nadie sabía dónde estaba eso. Ya nadie sabía, todo se olvidó. Todo se olvidó. Y ahora recién se desentierra. O sea, son cosas olvidadas por el hombre. Esta es la arqueología. La arqueología de las ciudades. Encontrar ciudades olvidadas por la humanidad. Pero donde una vez estuvo la humanidad. ¿Y dónde están los descendientes de ellos? Están acá. Siguen ahí. A veces no. A veces han sido deportados de un sitio a otro. Entonces el conocimiento se pierde. Acá te muestro de izquierda y abajo, de izquierda abajo, los detalles de un espacio excavado donde con espacios expuestos y pisos de arcilla, ¿no? Se nota la construcción. Ahí está. También te muestro dados de hueso de la época romana. Ahí están, dados de hueso. Y también una inscripción decorativa en mármol de la época romana. Y restos pues de estatuillas. Ahí lo puedes ver. Entonces, eso es Tenea. Es una ciudad. Esta ciudad estaba al noreste del Peloponeso. Está al noreste del Peloponeso. Estaba entre Corinto y Micenas. Ahí estaba, entre Corinto y Micenas. Eh, bueno, a mitad de los años 90 la localidad recuperó su antiguo nombre, Tenea. La sede del municipio está en Giliomodi, ¿no? Es un pueblo llamado Giliomodi, o sea, la localidad ahora se ha vuelto a llamar Tenea. Fue emplazada aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de Corinto, 20 kilómetros al noreste de Atenas, de Micenas, perdón, Micenas, entre Corinto y Micenas, lo puedes ver, ¿no? La tradición, pues como ya hemos explicado, decía que los primeros habitantes eran prisioneros de guerra a los que Agamenón permitió construir su propia ciudad. De ahí que el nombre de Tenea recuerda del Ténedos, su ciudad de origen, y se venera especialmente a Apolo. Otra tradición mítica señalaba que fue el lugar donde Pólibo crió a Edipo. Colonos de Corinto y Tenea, en el año 734 o 763, ¿no? Recuerda que Roma se funda en el 753, la tradición, bajo el liderato de Arquias, fundaron la colonia conjunta de Siracusa en Sicilia, o sea, porque es una colonia corintia. Pero los teneos ayudaron a los corintios en la empresa, y también fueron parte de ello. Después, pues, Corinto fue destruido por el romano Lucio Mumio, pero Tenea todavía siguió existiendo, porque está ahí abajo, arribita, está arriba de la montaña, ahí se ocultaron, seguían ocultos, subsiste, ¿no? Y además ayudaron a los romanos, dicen, contra los corintos y la Liga Aquea. O sea, tomaron partido rápido antes de que les caiga a ellos. La ciudad pues todavía existía.
todavía estaba ahí, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que hemos encontrado aquí en las notas arqueológicas, ¿no? Estoy mostrándote los mapas. ¿No? Están los mapas, está el istmo de Corinto, ahí está Corinto, a la entrada del istmo, bajando está Atenea, y ya cerca, ya en el Peloponeso, ya está Atenea, y ahí está Micenas, ¿no? Está entre esos dos, ¿no? Bajando las montañas. Entonces, bueno, ahí para que veas, qué tal si fuera cierto este tema, que fueron prisioneros troyanos, significaba que el Estado micénico no tenía la infraestructura ni siquiera los recursos para poder mantener grupos de prisioneros. No tenía. Entonces tenía que darles cierta libertad para que ellos creen su propia ciudad, ¿no? Siempre y cuando no sea una amenaza para ellos. Entonces los dejaron ahí. ¿Por qué? Porque no tenían la infraestructura, ni siquiera tenían el poder para hacer eso, ¿no? O sea, no contaban con esos recursos para seguir manejando grandes cantidades de esclavos, como prisioneros que hayan sacado de Troya, ¿no? Bueno, entonces Troya termina desolada. Bueno, según la leyenda, ¿no? ¿Qué significaría esto en términos de geopolítica, ¿no? Que Troya estaba desolada y el paso estaba libre para que entre todo el hierro que pueda, ¿no? Al final no solamente terminó entrando el hierro, sino que terminaron entrando invasores, que terminaron destruyendo todas las ciudades micénicas. Bueno, entonces tenemos aquí eh, lo que pasó y aquí terminamos. Pues esto es Review Política y hasta otra ocasión. Saludos.